Muchos creen que Hollywood es un lugar libre, pero Hollywood está estrictamente controlado. Por una parte por el negocio y por otra parte por la ideología. La censura en Hollywood es mucho más fuerte que la que hubo en la Unión Soviética, pero nadie lo entiende. Hollywood es a la vez un lugar y una idea. Están los estudios cinematográficos, la televisión, la industria musical. Y como sabemos, a veces es también un lugar donde hay mucha propaganda. Cualquiera que sea la política que promueva a Estados Unidos, pueden estar seguros de que en 12 meses Hollywood la estará apoyando. ¿Cómo definiría yo Hollywood? Lo llaman la fábrica de sueños, y creo que es cierto. Pero creo que es también una fábrica de propaganda. Lo oí en las noticias y durante mucho tiempo no pude creérmelo. ¿Es así como Estados Unidos ve la historia de la Segunda Guerra Mundial? Pero el perfil oficial de la Casa Blanca en una conocida red social lo dejaba muy claro. Estados Unidos y el Reino Unido fueron los que combatieron el nazismo, sin siquiera mencionar a la Unión Soviética. Y la versión de la página oficial del Pentágono es aún más desconcertante. Según esta, Alemania y la Unión Soviética comenzaron la Segunda Guerra Mundial. El país más azotado no fue Rusia, sino Francia, y la Unión Soviética no liberó Europa del nazismo, sino que la ocupó. Parece que el autor no sabe nada de historia, o sí, pero quiere reescribirla. Todavía más sorprendentes son las antiguas películas de Hollywood filmadas en Estados Unidos durante la guerra. En aquel entonces, a los espectadores estadounidenses les ofrecían una imagen del mundo y de la Unión Soviética muy diferente. En los próximos 30 minutos veremos cómo las películas estadounidenses ayudan a escribir y reescribir la historia. En 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se proyecta la película Misión en Moscú, sobre la llegada a la URSS del embajador Joseph Davis, cuyo papel interpretó Walter Huston. Soy el mayor Kamenev, Excelencia. Les doy la bienvenida a la URSS en nombre de mi gobierno. Gracias, mayor. En la película, el embajador de Estados Unidos llega a la Unión Soviética con una buena dosis de escepticismo, pero lo que finalmente ve él y millones de espectadores en los cines estadounidenses rompe todos los estereotipos sobre el poder soviético que existía en aquel entonces. Seguimos experimentando para aumentar nuestra eficiencia. ¿Y ese tractor parece diferente a los demás? Sí, señor Davis, y la razón es la siguiente. Puede convertirse en un tanque. La imagen de la URSS en esta película estadounidense es quizás aún más atractiva que en las obras propagandísticas de la cinematografía soviética. Un ejército moderno, fábricas en marcha y gente amable que habla un perfecto inglés. Me sentiría muy orgulloso si pudiera hablar ruso igual de bien. Quizás algún día todos hablemos el mismo idioma. Si en la actualidad a un productor de Hollywood le viniese a la cabeza la idea de rodar una película de este tipo, quizás le dijeran que está loco. Pero en los años 40 era posible. Por cierto, este es uno de mis momentos favoritos de la película. Un asistente le dice al embajador: «Señor Davis, tenemos que inspeccionar su despacho». Miren lo que le contesta el diplomático estadounidense. Dejen de propagar rumores y dejen de escucharlos. Aquí somos invitados del gobierno soviético y voy a creer que se fían del estadounidense como de un amigo hasta que se pruebe lo contrario. Impresionante. De hecho, la película es pseudodocumental y se basó en un libro escrito por el propio embajador Davis. Es decir, no es un personaje inventado, sino un diplomático real que quedó tan impresionado por el gobierno soviético que al parecer estaba dispuesto a perdonarle muchas cosas. Lo más chocante es la imagen de Joseph Stalin, representado como un anciano bonachón, de ojos muy bondadosos, una voz muy suave y excelentes modales. Lo presentan como el amigo de toda la gente del planeta Tierra. Creo que la historia le recordará como un gran hombre que trabajó a favor de la humanidad. No es un logro personal, señor Davis. Nuestros planes quinquenales fueron diseñados por Lenin y realizados por los propios ciudadanos. Les recuerdo que esto es Hollywood, no propaganda soviética.
Esta película básicamente pasa por alto las represiones que tuvieron lugar en la Unión Soviética. Es una apología del poder stalinista, pero en el año 1943 era algo aceptable, se podía hacer. Otra película de Hollywood de aquel periodo, Estrella norteña, mostraba la vida en una granja colectiva soviética antes de la guerra. Al espectador estadounidense no le dicen nada sobre la colectivización ni la expropiación de los bienes de los granjeros independientes. Los campesinos soviéticos aparecen tan felices y bien alimentados que cantan tras una jornada de trabajo. Los creadores de la película incluso hicieron el esfuerzo de traducir la famosa canción soviética Grande es mi patria y obligaron a los niños actores estadounidenses a aprendérsela de memoria. La película Estrella norteña fue producida por Samuel Goldwyn, cofundador de uno de los estudios más importantes de Hollywood, Metro-Goldwyn-Mayer. Para comprender por qué un renombrado productor estadounidense filmó una película tan propagandística, tenemos que rebuscar en los archivos de la Biblioteca del Congreso, donde todavía se guarda un documento de la llamada Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos. La Oficina de Información de Guerra fue creada en 1942 por la administración Roosevelt y básicamente era un instrumento de propaganda. El problema era que los estadounidenses, por supuesto, no querían involucrarse en la guerra. Para ellos esa historia europea era algo muy lejano. Franklin Roosevelt sabía que si quería que la opinión pública estadounidense apoyara la guerra y además apoyara a su aliado soviético, debía recurrir a la ayuda de Hollywood. Al frente de la oficina se puso a un periodista llamado Elmer Davis, que dijo aquella famosa frase de que la forma más fácil de hacer llegar la propaganda a los espectadores es por medio del entretenimiento, es decir, a través del cine. A veces la Oficina de Información de Guerra le encargaba a Hollywood hacer comedias musicales como La alegría del regimiento, concebidas para aumentar el prestigio del servicio militar y levantar la moral de las tropas que luchaban en el extranjero. Uno de los papeles de esta película fue interpretado por el joven actor Ronald Reagan, futuro presidente de Estados Unidos. Bueno, di algo. Yo también te he echado de menos, mucho. Gracias. Eileen, hay algo que me gustaría explicar. ¿Sobre nuestro matrimonio? Sí. Pero algunos de los encargos no eran tan benévolos. En 1942, después del ataque a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt firmó una orden para la reubicación forzada de 120.000 japoneses residentes en la costa oeste de Estados Unidos. Es difícil de creer, pero en esos años los ciudadanos estadounidenses de origen japonés fueron enviados a campos de internamiento en territorio estadounidense. La Oficina de Información de Guerra brindó el apoyo de los medios de comunicación a esa monstruosa iniciativa. Los pescadores japoneses tuvieron todas las oportunidades para observar el movimiento de nuestros barcos. Los agricultores japoneses viven cerca de importantes fábricas de aviones. La propaganda decía que los japoneses actuaban como espías del gobierno japonés, que planeaban sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que pondrían arsénico en la comida estadounidense y volarían las instalaciones de defensa. Nada de eso era cierto. Pero la Oficina de Información de Guerra produjo varios documentales defendiendo esa práctica. Sin embargo, las órdenes de la Oficina de Información de Guerra con respecto a la Unión Soviética eran completamente diferentes. Había que mostrarla como un amigo en apuros de Estados Unidos. En Estrella norteña, la pacífica vida de los granjeros soviéticos se ve rota por la invasión nazi. Después de ocupar el pueblo, los alemanes comienzan a extraer la sangre de los niños para transfundirla a sus soldados heridos.
Estrella Norteña fue nominada a 6 premios de la Academia en 1944. Según documentos desclasificados, en aquel entonces la Oficina de Información de Guerra elogió su aporte a la construcción de una imagen positiva de Rusia. En esta representación del sufrimiento y el coraje de los rusos se nos muestra que la fuerza de Rusia reside en su gente, dispuesta a dar su vida para salvar a sus compatriotas de la esclavitud fascista y asegurar un mundo libre para todos. No obstante, la Oficina de Información de Guerra sí pidió a Hollywood que hiciera algunos cambios en el guión. En primer lugar, había que hacer hincapié en que las ideologías de la Unión Soviética y Alemania eran diferentes y que eso llevó al conflicto. En segundo lugar, había que demostrar, a través de los personajes de los jóvenes Tatiana y Damián, que Rusia y Estados Unidos podían trabajar juntos cuando llegara la paz. No era un retrato real, se mire por donde se mire. Sin embargo, siguieron los dictados de Washington y produjeron una película de propaganda tras otra, también con la participación de grandes estrellas del Hollywood de la época. Otra película prosoviética estrenada por Hollywood durante la guerra fue Días de Gloria, que contaba la historia de un escuadrón de guerrilleros soviéticos. El líder del escuadrón fue interpretado por el entonces prometedor actor de Hollywood, Gregory Peck. Gregory Peck fue el Brad Pitt de los años 50 y 60. Protagonizó junto a Audrey Hepburn la película Vacaciones en Roma en 1953. En 1962, Peck ganó un Oscar por su interpretación de Atticus Finch en la adaptación de la novela de culto estadounidense Matar a un ruiseñor. Pero el sex symbol y estrella de primer nivel era todavía un actor desconocido en los años 40. Su papel de debut en Hollywood fue el de un líder guerrillero soviético llamado Vladimir. ¿Dónde están Sergei y Mikhail? Han muerto. Vladimir, la cena se va a enfriar. ¿No les sorprende que durante la Segunda Guerra Mundial Hollywood produjera toda una serie de películas de propaganda prosoviética? Así era la ideología. La ideología de Hollywood entonces era prosoviética. Tuvimos que cambiar el pensamiento estadounidense sobre los soviéticos, y lo hicimos con éxito. No solo Hollywood participó en la campaña de mejora de la imagen de la Unión Soviética, sino también los principales periódicos y revistas. Por ejemplo, esto es lo que los medios de comunicación estadounidenses decían sobre Vladimir Lenin en aquel momento. Aquí está, incluso lo he destacado, el padre de la Rusia moderna, el hombre más grande de los tiempos modernos. Rescató a 140 millones de personas de una tiranía brutal e incompetente. ¿Se imaginan algo así? ¿Se lo pueden imaginar en el New York Times de hoy? Así era la mente durante la guerra. Los soviéticos resistieron a los nazis con valentía y heroísmo. Y por eso le restamos importancia a los crímenes de Stalin y a los aspectos represivos en toda la propaganda estadounidense, incluyendo las películas de Hollywood. Por supuesto, todo eso cambió con el inicio de la Guerra Fría. Cuando empezó la Guerra Fría, la tarea se volvió más complicada. Ahora tenían que encontrar una manera de explicar a los estadounidenses que nuestros amigos soviéticos no solo no eran amigos, sino que de hecho eran enemigos. También tenían que dejar caer que algunas de las cosas que se habían mostrado sobre los soviéticos anteriormente no eran del todo ciertas. ¿Qué le puedo decir sobre Hollywood? Un sitio muy bonito donde era imposible hacer amigos. Tiene un clima estupendo, tiene el océano. Cuando llegué, tenía la ilusión de que era el lugar donde siempre había querido estar. Andrei Konchalovsky fue el primer cineasta soviético en irse a trabajar a Hollywood antes de la disolución de la Unión Soviética. En 1989 dirigió una comedia de acción llamada Tango y Cash, protagonizada por Sylvester Stallone y Kurt Russell. Para entonces ya se había dado cuenta de que Hollywood no era exactamente lo que se había imaginado. Tengo que decir que la fantasía de que Hollywood
te ofrece la oportunidad de expresarte es una idea extremadamente superficial. El productor toma todas las decisiones acerca de a quién filmar y cómo hacerlo. Qué bien que hayan venido. Recuerdo que cuando estaba filmando el largometraje Tango y Cash, vino el productor y me dijo, ven, quiero hablar contigo. Pero si estoy filmando. No te preocupes, pueden filmar sin ti. Todo irá bien. En Hollywood, hasta un niño de 5 años puede hacer de director. Basta con saber decir, acción y corten. A pesar de haber producido una serie de películas exitosas en Estados Unidos como Tango y Cash, El tren de la muerte, La huida y Los amantes de María, a principios de los 90, Andrei Konchalovsky decidió volver a Rusia porque se sentía completamente decepcionado por la industria cinematográfica estadounidense. Creo que en Hollywood los que más posibilidades de éxito tienen son los buenos publicistas, gente talentosa que se limita a poner su talento al servicio de las demandas del mercado. Hollywood tuvo tanto éxito a la hora de crear una imagen positiva de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial que el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lo lamentó enseguida tras la rendición nazi. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y ganamos, una victoria en coalición con Estados Unidos, en la Unión Soviética ocurrió algo semejante. Nuestros cineastas, que habían viajado por toda Europa junto con el ejército soviético, no pudieron evitar sentirse positivamente sorprendidos por algunos aspectos de la civilización europea. Análogamente, hubo cineastas norteamericanos muy influenciados por las ideas de izquierda. En los años 30, el Partido Comunista en Estados Unidos era bastante fuerte. Y pienso que eso era algo bueno, ya que tuvieron un papel esencial en la lucha temprana por los derechos civiles en Estados Unidos. Hollywood atraía artistas, gente creativa como escritores, directores, productores, actores y actrices. Los intelectuales eran los que se sentían más atraídos por el ideal comunista. Deseaban ver a la Unión Soviética como algo mucho mejor que ese desigual y materialista capitalismo estadounidense. De ahí que en 1947 el Comité de Actividades Antiestadounidenses empezara a presionar a Hollywood. El comité creó la llamada Lista Negra de Hollywood, que incluía gente que debía ser excluida de trabajar en la industria cinematográfica estadounidense por sus supuestas convicciones políticas. El gobierno estadounidense tuvo que perseguir activamente a los izquierdistas de Hollywood y destruir sus carreras, hacerles declarar ante el Congreso, meterlos en la cárcel, dejarlos sin trabajo y a veces impulsarles a suicidarse. Todo para que Hollywood volviera a subirse al tren de lo antisoviético. Entre los que testificaron en las audiencias del Comité de Actividades Antiestadounidenses, o dicho más claro, entre los que delataron a sus colegas había un actor llamado Ronald Reagan. El futuro presidente de Estados Unidos ya entonces participaba activamente en la vida civil. La película Estrella Norteña, sobre unos campesinos soviéticos que años atrás había sido alabada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, fue declarada propaganda enemiga y su guionista, Lillian Hellman, acusada de ser simpatizante comunista, una etiqueta que podía acabar con tu carrera. De repente, todas esas películas propagandísticas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial fueron cuestionadas, y Hollywood se asustó. Estrella Norteña fue reestrenada bajo el título Ataque blindado. En la nueva versión fue eliminada la expresión camarada y le añadieron una narración en off que comparaba a los nazis con los soldados soviéticos que aplastaron la Revolución Húngara de 1956. Hollywood se considera un sector independiente y privado de la economía, un conjunto de empresas privadas. Y sin embargo, parece que el gobierno encuentra el modo de influir en la industria cinematográfica. Simplemente no logro entenderlo. ¿Cómo lo consigue?
por medio de juicios que trascienden a los medios, juicios espectáculo. Stalin supo cómo hacerlo, Hitler supo cómo hacerlo, y Estados Unidos, bajo Truman y Eisenhower, también supo cómo hacerlo. Un Hollywood debilitado e intimidado empezó a promover una imagen totalmente distinta de la Unión Soviética. Seamos sinceros, ¿tenemos algo parecido en Rusia? No. ¿Se imagina qué camas debe de haber en un motel como este? La película Ninotchka, que ridiculiza el comportamiento de los burócratas rusos en el extranjero, fue filmada en 1939, pero fue con el inicio de la Guerra Fría cuando resultó especialmente oportuna. Camarada camarero. Ninotchka es una comedia humana, diría yo. El papel principal fue interpretado por Greta Garbo, la mayor actriz de Hollywood por entonces. Su personaje es una enviada especial soviética que llega a Occidente y se enamora de un estadounidense. Otra vez. Los estadounidenses promovieron activamente la película en la Europa de la posguerra, sobre todo en Italia, donde el Partido Comunista gozaba de considerable fuerza. En la película nunca se dice que el comunismo y la URSS son cosas malas, eso se daba por sobreentendido. Ninotchka fue interpretada como una película antisoviética porque una burócrata de la URSS no actúa conforme a los principios soviéticos. Se enamora de un estadounidense y elige una vida al margen de la moral comunista. Nosotros tenemos los ideales y ellos un clima fantástico. Pero en los años 60 y 70 se produce cierta relajación en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, lo que enseguida se vio reflejado en las películas de Hollywood. Por supuesto, la Unión Soviética no era presentada como amiga de Estados Unidos, pero tampoco como enemiga. Era algo en plan, Estados Unidos y la URSS pueden cooperar para luchar contra los malos. Por ejemplo, las películas de James Bond son un caso de manual. El protagonista y los agentes de la CIA siempre muestran cierta desconfianza hacia los agentes rusos, pero pueden cooperar para combatir a los verdaderos enemigos, como la organización Spectre. Las relaciones entre ambos países volvieron a empeorar en los años 80, cuando Ronald Reagan, que incluso en su época de actor mantuvo una postura claramente anticomunista, llegó a la presidencia de Estados Unidos. Incluso el legendario boxeador de cine Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, se enfrenta en las pantallas a un intimidante rival soviético dopado, Iván Drago. Una pregunta sobre Sylvester Stallone, con quien usted trabajó en 1989 en la película Tango y Cash. Stallone fue director y guionista de Rocky IV. ¿De veras tenía esa imagen de la Unión Soviética? Claro que no. De hecho, le importaba un pepino. Quería ganar dinero, crear un producto comercial atractivo. ¿Y quién es el malo de una película comercial? ¿Los chinos o los rusos? ¿Por qué siguen la política del Departamento de Estado y el Pentágono? Pues porque reciben mucho dinero de ambos. El Departamento de Estado y el Pentágono ejercen una gran influencia en Hollywood. Yo sé que el censor más estricto en Hollywood es el Pentágono. Me lo dijo Coppola. Todas las películas deben recibir el visto bueno del Pentágono. Y este lee todos los guiones en que salen militares o agentes de la CIA. La familia de mi novia, con Ben Stiller. Es una película divertida, nos gusta a todos, ¿verdad? Descubrimos que el personaje de Robert De Niro fue agente de la CIA en el pasado. Ben Stiller baja a su madriguera en el sótano y ve fotos de De Niro con Clinton y con una persona que se parece a Bin Laden. En la versión original, Stiller encuentra un manual de torturas de la CIA en su escritorio. Pero la CIA revisó el guión y dijo, no, nada de sacar una CIA que tortura.
¿Acaso revisan todas las películas que se van a producir en Hollywood? Todas las películas en las que aparece material bélico. Un ejemplo obvio es la película Top Gun, Pasión y Gloria. Siempre tienes que pedir permiso, no puedes aparecer sin más en una base de las Fuerzas Aéreas y hacer que los aviones se pongan a volar. Si te dan el permiso para rodaje, ya tienen el derecho de ver el guión para saber qué cuenta sobre ellos. La Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, que fue la responsable de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, fue cerrada oficialmente en 1945, pero por lo visto, el vínculo que se estableció entre el gobierno estadounidense y Hollywood en aquel periodo se ha ido fortaleciendo con los años. En diferentes épocas, los líderes estadounidenses han necesitado diferentes mitos, aunque a veces incluso contradijeran los precedentes, como en el caso de Rusia. Pero por muy difícil que fuera el encargo, esta fábrica siempre ha hecho su trabajo a la perfección. Hollywood siempre ha tenido miedo a la censura del gobierno, así que lo que hicieron fue censurarse a sí mismos. Viven en una ficción y mienten a cada paso. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se creen sus propias mentiras. No soy amigo de las teorías de la conspiración. Por supuesto, no fue creado con fines propagandísticos. Pero sin lugar a dudas, ahora Hollywood es un arma de propaganda a nivel mundial. Probablemente el arma de propaganda más poderosa que jamás haya existido.